Ya le digo, pues. No, no importa, no importa. Bueno, yo quiero Con llevarlo razón está recursando. Cállate vos. Bueno, haya No se paz, acuerda ni lo que dio. haya paz. Mi idea es ir por el camino de simular, por ejemplo, problemas prácticos. Por ejemplo, tomando la cotización del dólar de un año completo o promedios semanales de cotizaciones del dólar, por ejemplo, simular de alguna manera si empezó con un capital X, con cuánto terminó, si esa plata estaba en un fideicomiso ciego, por ejemplo. Otro, simular, por ejemplo, un determinado software, ¿cuándo va a llegar a colapsar? Cosas prácticas, porque sí, cuando a mí me tocó cursar modelos, simulación, también me la pasaba haciendo modelos matemáticos, por ejemplo, de crecimiento bacteriano, modelos epidemiológicos, partiendo de un caso testigo número 0, en cuánto tiempo se iba a producir una masificación de esa enfermedad de acuerdo a una tasa de crecimiento, con un montón de cosas más. Que bueno, hasta ahora nunca usé, pero no quiere decir que no se vayan a usar. O por ejemplo, simular la trayectoria balística de un proyectil que se lance de un cañón de 50 milímetros o de 500 milímetros, un cañón de la Segunda Guerra Mundial, intentando acertar a un blanco que está a 40 kilómetros con una precisión de más o menos 10 metros. Esos problemas son del campo del modelado y de la simulación. Muy rara vez nosotros, salvo que nos vayamos a trabajar en un campo netamente científico, vamos a usar ese tipo de cosas, donde interviene, en este último problema, interviene una ecuación diferencial, por ejemplo. Mi pregunta es, ¿ustedes cómo andan en ecuaciones diferenciales? ¿Las dominan? Una ecuación Bernoulli, una ecuación lineal, I por I prima, I por I al cubo sobre raíz de I cuadrado. ¿Vamos por ese camino? Porque no lo vamos a... Si no sabemos lo que es resolver I por I prima, estamos en el horno. Vamos por otro camino porque vamos a tardar un año en aprender a resolver una ecuación diferencial o una de Bernoulli. ¿Está? Entonces, como la idea mía no es generar ingenieros estructurales, ni ingenieros balísticos, ni calculistas científicos, me parece que podríamos ir por otro lado. ¿Qué les parece? Dentro del amplio campo de la simulación, podríamos simular otras cosas. ¿Sí? ¿Qué les parece? Por mí está bien. Hablen ahora o callen para siempre. Sí, profe. Sí, profe. Vamos por ese camino. Por algo que tenga más que ver con algunas cosas que les quiero aclarar, porque recibo muchos mensajes de estudiantes que se me desmoralizan. A ver, le voy a decir una cosa. Por ejemplo, ¿yo podría simular un mundo virtual? ¿Qué les parece? Sí, se puede. ¿Podría hacerlo? ¿Podría Sí se puede, profe. simular? Hay ¿Podría muchos juegos que simular? hacen así también, Y tal que cual. tienen variables aleatorias. Tal cual. Entonces, ¿no será que podemos... Lo primero que yo quiero que hagan hoy
para no bombardearlos con contenido, porque estoy consolidando qué contenido vamos a dar. Por eso le pedí a José lo que me pase dónde está guardado lo del año pasado, a ver si podemos usar algo de eso. Por lo que veo, vamos por caminos distintos. Porque ahora quiero presentar un programa que esté acorde a lo que yo quiero dar de modelar Profe, y de le simular. paso si quieren lo que ¿Entienden? nosotros dimos el año pasado. Ahí me pasaron un drive, ¿puede ser? ¿Hay algo de un drive? Para Yo, mirar, te- aunque sea. yo tengo lo que me pasaron a mí Bueno, nomás, me que es el pasan link que en le un pasé. lugar y miramos. Pero la idea es lo siguiente. ¿Por qué rama de la simulación quiero ir? Eso es lo que quiero definir con ustedes. Puedo simular variables, por ejemplo, para decir, bueno, voy a simular múltiples plazos fijos para ver en qué entidad bancaria me conviene invertir, por ejemplo. Puedo simular mediante algún tipo de software de simulación para intentar modelizar. De hecho, cuando vimos RapidMiner es una herramienta de modelado, obvio. Una herramienta de modelado que no requiere ni siquiera programar, pero sí me sirve para ver si un modelo de adquisición de datos o de análisis de datos va a funcionar o no. Entonces, puede ser que por ese camino les sirva, porque acuérdense, mi idea es, se lo tengo que decir totalmente sincero, no se está recibiendo nadie de esta carrera. Algo falló, en el camino algo falló. Y si encima le seguimos metiendo presión a ustedes, no se va a recibir nadie. Y yo la verdad que no quiero estar en el 2025 todavía haciendo tutorías de gente que no se está pudiendo recibir. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, Sí, profe. profe. Sí, sí, Sí. sí. Entonces, si bien el otro día planteábamos, acuérdense, esa eterna disyuntiva, conmigo investiguen, con los demás profes hagan lo que les pidan los demás profes. Primera cosa que yo quiero que hagan ustedes es que investiguen, se juntan en grupos, se juntan en grupitos, los voy a pasar a unos grupos, les voy a pasar, a ver, ¿cuántos somos más o menos? 28. Bien. 28 personas, potencialmente que deberían estar pensando ya en recibirse, ¿cierto? ¿Cuántos son los que quedaron enganchados del año pasado? O que quedaron libres. Ahí veo que está Adrián, veo a Caro, ¿y quién más? ¿Quién más quedaron? ¿Nadie más? ¿Nico? ¿Nico también? Sí, yo también, Yo, profe. profe, Bueno. ¿Y Carlito también? Bueno. Tenemos que sacarles el karma de encima a ustedes, en principio, para que puedan avanzar. Porque si les queda este clavo, a alguno le queda ética. Yo no sé cómo a alguno le puede quedar ética. Ponele. ¿A alguien le queda más ética también? a Aparte casi de todos, yo, profe, 3 nomás rindieron y ya se cambió bueno, de profesor. bueno. Entonces, por lo menos vamos a intentar solucionar el problema de modelos. ¿Sí? Entonces, primer tarea del día. Voy a intentar pasarlos, vamos a armar, somos 29, 28, 29. Los coloco en algunos grupos y empiecen a investigar y ustedes propónganme a ver qué quieren simular que ustedes crean que está al alcance de ustedes. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, Dale, profe. profe. Sí, ¿Se van a profe. animar? Carolina, vos tenés que recibirte, así que urgente. Sí, profe. ¿Ah? Aparte, acuérdense, los que quedan con inteligencia artificial, no se desaparezcan. Me preguntan cómo resuelvo esos ejercicios, pequeños ejercicios, que están todos los materiales para hacerlo, y se presentan ahora y rinden. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque parece ser que, no sé, no quiero decir que alguien buchoneó, que era presentar un tema y hablar un ratito y ya te aprobaban,
y parece ser que eso llegó a los ojos de la antigua decana, y la antigua decana me levantó el peso. Bueno, con él, nadie se va a morir, pero, entonces bueno, los que deban inteligencia artificial, o los que tengan que rendir, haremos un par de tutorías para que puedan rendir. Ese uno. Los que van a cursar de pleno modelos y simulación, vamos a definir entre nosotros, para lo cual ustedes investiguen, de las ramas de la simulación, ¿con qué se animan? ¿A qué se le animan? Es muy amplio el campo. Yo puedo, no les digo todo, no les digo todo, porque sería un fanfarrón, parecería un hincha de Huracán, pero la mayor parte de los temas los he visto y los he enseñado también. Pero, fíjense ustedes, investiguen Joselo, investiguen Gonzalo, investiguen Diego, Max y Carlitos Viera, le tengo en una alta confianza y autoestima. Camila, veo a Camila Centurión también ahí. Bueno, son gente que ya tiene que estar recibida, tiene que tener un título. No me da bronca que sigan proliferando los licenciados en sistemas, Cuadradito como baldosa, y los nuestros no hay ninguno. Estamos todos locos, algo está pasando acá. Entonces, ¿se animan? Se agrupan como quieran. En grupos de A, somos, ponele 29. Grupos de A5, ¿les parece? Y va a quedar un grupo de 4. Ok, profe. Dale. ¿Está bien? Gonza, ¿te animás? Cada uno dice, bueno, yo armo un grupo y investiguen. Y después hacemos una apuesta en común. Dentro de una hora, ponele, media hora. A las 3 hacemos una apuesta en común. Y vamos definiendo cuál va a ser por lo menos nuestros ejes principales de trabajo. Acuérdense, que sea realizable, que sea realizable. No sé si vamos a poder hacer este año fisión nuclear en frío, no sé si vamos a poder hacer. Pero, ¿por qué? Porque nos está faltando el plutonio. Nada más. Por eso es que no vamos a hacer. Pero vamos a intentar a ver con qué temas ustedes se sentirían cómodos. ¿Les parece? Ok, profe. Bueno, listo. Trabajen tranquilos. Ustedes comuníquense entre ustedes o ármense y no lo dejen afuera a nadie, por favor. Y me van pasando por el chat cuáles son los grupos. Profe, ¿hay algún grupo de WhatsApp? Hay un grupo de WhatsApp que es TFI. ¿Sí? Incluyanlos, por favor, manden. Los administradores de ese grupo son... ¿Quién falta en el grupo? Yo. Yo pasé el link. Adrián debe estar faltando. Debe estar faltando. No, Adrián está. Adrián está, Carolina, Caro, No, yo Carolina profe. López, los muchachos, los genios Viera. Están todos, profe. ¿Están todos? Sí. Bueno, armen los grupos, Ahí te paso Carolina Lim. dale, Vale. para poder trabajar. Trabajen tranquilos. Mientras bien mirando los temas que les pueda proponer, la idea no es enloquecerlos. La idea es que tengan una visión general del modelado, que sirva esa visión, ¿sí? Y que sea más yendo a lo concreto que a lo abstracto, ¿sí? Porque podemos estar toda una vida resolviendo modelos matemáticos que después nunca los vamos a aplicar en ningún programa, en ningún software, en ningún modelado. Bueno, por ejemplo, una de las modelizaciones que yo hice era con un programa que se llamaba Optima, que era para simular cuellos de botella en organizaciones para ver en qué punto iba a colapsar una organización en cuanto a no poder procesar más trámites, ¿sí? Esa es una buena simulación. O sea, es decir, hacemos el circuito administrativo, sencillo, y miramos, en todo caso, haríamos una toma de tiempo para ver cuánto
tiempo cada tarea. Acuérdense, las tareas se agrupan en actividades, las actividades se agrupan probablemente en objetivos y metas, y así sucesivamente. ¿Está? Mientras voy mirando a ver qué es lo que había. Le quería consultar. Dale. Yo lo que usted dijo recién de las actividades y metas y que simuló eso, le quería consultar cómo hace, como usted le pone un límite de trámites por individuo que puede realizar en el día o cómo hace para saber en qué momento colapsa. Muy bueno. No, muy bueno. ¿Nosotros qué hacíamos? Fuimos al mundo real y tomábamos el tiempo durante varios días de cuánto tardaba, por ejemplo, la señora de mesa de entrada en recibir un trámite, controlarlo, ponerle el sello y entregarle al usuario, ¿sí? Ponele que nos dio algo así como 4 minutos por cada trámite en promedio, ¿sí? Entonces, 5 minutos. Quiere decir que máximo por hora la persona podía hacer 12 trámites, ¿sí? Pero a eso nosotros le poníamos los tiempos muertos, que eran, por ejemplo, un 20% del tiempo muerto. Quiere decir que en vez de 12 trámites, ya se reducía un 20%, que son de 12 trámites son 1.2, 2.4, ponerle 3 trámites, ya se reducía a 9 trámites por hora. En una jornada laboral de 7 a 13, 7 más 6 son 13, 9 por 7, 63, 9 por 6, 54 trámites máximo en promedio por día. ¿Está? Ahora, ¿cuál era qué hacía el programa? Nosotros podíamos ir variando, cargando nueva información, porque ese trámite había que explicarlo, mirarlo, y por qué tardaba 4 minutos la persona, pudiendo tardar 2. Porque el trámite en sí estaba estructurado mal, la persona tenía que, no controlaba lo que tenía que controlar, y controlaba cualquier cosa. El trámite podía venir de diversas maneras, venía con firma, venía sin firma. Entonces este Optima, a nosotros lo que nos permitía hacer era jugar con esos tiempos, cargar, por ejemplo, el histórico de promedios de una persona, para determinar rendimientos promedio por persona. ¿Sí? ¿Me voy explicando, Ricardo? ¿Va por ahí? Entonces, con el programa podíamos simular, hacer una especie de cuadro de mando integral, y que me dijera en qué momento cada repartición, o cada sección de la repartición, estaba en verde, en amarillo o en rojo. Porque, por ejemplo, fíjate, simulábamos las horas pico, hacíamos todo un histórico de qué pasaba en cada momento. Por ejemplo, si simulábamos el Ministerio de Educación, empezamos a detectar patrones de comportamiento que la gente tenía 4 o 5 días después de haberse cobrado el sueldo, la gente iba a hacer los reclamos al liquidador. Entonces ahí se producía una demanda que era imposible de superar, que era imposible de abastecer. Pero había tiempos muertos durante el día 15 hasta el día 30, hasta el día 20 y pico que se cerraba la liquidación. Bueno, y ahí empezamos a plantear que la persona para empezar tuviera un liquidador siempre el mismo. Por zona, por delegación zonal, no me acuerdo cómo se hizo en el PREAS. Entonces, terminaba habiendo una relación de conocimiento entre el liquidador y el docente. Y se empezaban ya a comunicar por correo electrónico, y había toda una mesa de ayuda también armada.
¿Está? ¿Va por ahí? Entonces los cuellos de botella se producían cuando variaba nosotros poníamos la temporalidad y ahí aumentaba el número de trámites y entonces nos empezaba a avisar el sistema que estaba a punto de colapsar, que dentro de 2 días colapsa con esta demanda. Es lo mismo que ahora, por ejemplo, simular. Si tenemos 500 camas, suponte, en la Argentina ponerle que hay 5.000 camas de terapia intensiva. Y con esta curva de crecimiento, ¿cuánto tiempo vamos a tener al país colapsando? Por ejemplo. ¿Pero por qué? Haciendo una simulación que si la persona tiene una N cantidad de franja horaria, perdón, de franja etaria, y entró con un diagnóstico reservado, la expectativa de vida es de un porcentaje menor. Entonces la persona salía de terapia intensiva muy pocos dados de alta y muchos salían tocando el arpa, ¿tá? O sea, muertos. Entonces, bueno, todo eso podemos de alguna manera simular. Y las herramientas de simulación no tienen por qué ser sofisticadas. ¿Sí? Pueden ser las herramientas que cualquier informático tiene a su mano. ¿Está? El tema es entender la filosofía de qué quiero hacer. Yo quiero simular. Bueno, quiero simular y el acto de simular a mí me tiene que brindar la información, no frustrarme. ¿Me entienden? O sea, hay mucho que se puede trabajar. Hay mucho que sí que sirve de acá. El teorema de Frobenius, es el que te enloqueció, Adrián. Pero, por ejemplo, estudiar el algoritmo, cómo Google examina las cabeceras de las páginas web, está bueno. ¿Cómo funciona ese algoritmo? Y cómo ve las prioridades y cómo se puede torcer la prioridad pagando con el add-ons, por ejemplo. ¿Entienden? Bueno, investiguen y me pasan a ver qué quisieran simular, porque ese grupo va a traer, lo que ustedes elijan es lo que van a trabajar durante todo el cuatrimestre. Obviamente haremos puestas en común, haremos intercambio de información. Profe, ¿se puede simular el crecimiento de la ciudad? Sí. Sí, ahí la tenés a la especialista Carolina. En base al catastro, El catastro. cómo va avanzando la ocupación, cómo va, qué nuevos barrios se van mensurando, tomando un histórico, qué pasa. ¿Sí? Se puede ir viendo la evolución de una ciudad X y en todo caso prever en base a crecimiento vegetativo, por ejemplo, cuántos habitantes va a haber dentro de 20 años. ¿Les parece? Sí, profe. Esa es una buena tarea que les puede servir para después tomar en cuenta para algún proyecto de ustedes. Sí, Verónica, dale, ¿vos querías decir algo? No, que sí, que estaba de acuerdo con usted, que es un muy buen proyecto. Fíjense esos proyectos que les sirvan inclusive hasta para recibirse, que alguien lo agarre y diga, bueno, yo me recibo con esto. Voy a hacer todo un estudio sobre crecimiento. Acuérdense, se supone que Argentina es un país que está con una tasa vegetativa X. Por ejemplo, fíjense, alguien les plantea algo. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se solucionaría la economía argentina? ¿Cómo se soluciona la economía argentina? A ver. Simulen escenarios para que la Argentina salga adelante.
¿Cómo se hace eso? Primero detectando problemas. ¿Sí? Sí, Lucas, dale. Es que ahí sería una cuestión no solamente matemática, sino también social, y es la parte social la que nadie puede lidiar, digamos. Muy bien, acuérdense que la economía es una ciencia social y la sociedad se maneja con otros parámetros. Pero, por ejemplo, todo el mundo sabe que uno de los grandes problemas de los países de Sudamérica son la conformación de megaestados. Megaestados. Lo vemos en muchos países. No me voy a referir a la Argentina porque no quiero amargarme. Pero muchos estados crecen y llegan a un porcentaje donde la población que aporta, activa, es la que empieza a llevar la carga del funcionamiento del Estado. El ejemplo que les di la clase anterior, creo que era con ustedes, que lo charlamos, cuando hicimos la reingeniería del Ministerio de Educación, creo que era con ustedes. Hicimos la reingeniería del Ministerio de Educación y llegamos a la conclusión, en esa época, hace más de 20 años, que se podía administrar una entidad de esa magnitud con aproximadamente entre 500 y 600 personas, creo que era 500 y moneditas de personas, cumpliendo las mismas funciones, optimizándolos con simulaciones, con Optima habíamos simulado los caminos, calculando los tiempos para que no se produjeran, o se produjeran la menor cantidad de cuellos de botella posibles. Y llegamos a esa conclusión, que en principio se podía administrar, gestionar más que administrar, gestionar una entidad de tal volumen con esa cantidad de personas. Cuando se presentan las carpetas y se presenta la propuesta y demás, el ministro se puso muy contento con nosotros, muy contento, nos re que te felicitó. Dijo, muy bien, pero simplemente nos hizo una pequeña acotación. ¿Ya esto, Carolina? ¿Está ahí? Sí, Acá esta profe. parte. Bueno, ¿sabés lo que nos dijo el ministro, que en ese entonces era el profesor Gilberto Bandeo, el cual yo lo adoro, un tipo genial, porque nos abrió los ojos? Ujú. Nos dijo, está bien Marcelo, está bien Agustín Sandoval, está bien Nora González, está todo perfecto lo que ustedes hicieron, está genial. 600 personas me dicen ustedes, listo, bueno, perfecto. ¿Me pueden decir ahora, hagan un estudio ahora, qué hago con las otras 5.400 personas que están sobrando? ¿Qué les parece? El Yo puedo problema decir, sería que en vez de disminuir va a aumentar. O sea, en vez de disminuir, siempre aumenta. Por ejemplo, si claro, uno da un plan, en vez de disminuir la gente que necesita el plan, va cada vez aumentando la gente que el plan necesita. claro, son capas de empleados en la nación, peor que en todos lados. El ministro tenía razón, tenía una visión muy clara, me dice, sí, yo sé que eso se puede hacer con 600 personas, con computadoras, vamos a reducir el gasto gigantescamente. Me dice, pero ustedes no están teniendo en cuenta la visión política. Bueno, está bien, listo, lo dejamos ahí, ya está. O sea, yo puedo simular muchas cosas y en los números me van a dar, perfecto. Argentina se soluciona muy fácil, es re fácil solucionar esto. Hay que gastar menos de lo que se está gastando ahora y hay que fomentar el comercio, fomentar la industria, bajar impuestos, aumentar las exportaciones, disminuir las importaciones, fomentar la industria nacional, sustituir operaciones, importaciones, capacitar a la gente, apoyar a las microempresas, eliminar todos los planes de todos los colores. ¿Pero quién lo hace? O sea, o por lo menos decir, tenemos que equiparar las cuentas. ¿Está? Todo eso en los números se puede hacer, lo quiso hacer Martínez de Oz, lo quiso hacer Lorenzo Sigot, lo quiso hacer Felipe Cavallo, lo quiso hacer
todos los equipos que vinieron después, él lo quiso hacer nuevamente Cavallo, todos los ministros de Economía lo intentaron hacer, ninguno lo pudo hacer, ninguno lo logró. La Argentina siempre estuvo endeudada, tuvimos algunos chispacitos de felicidad trucha cuando Cavallo puso el dólar igual que el peso, un dólar, un peso. Imaginan una cosa totalmente inverosímil, un dólar, un peso. Entonces la gente, ¿qué hacía? Se iba a Miami, compraba cualquier cosa, electrónica, boludeces. Muy pocos se dieron cuenta que ese era el momento para traer hornos computarizados, para traer máquinas CNC, Adrián, gigantescas, las que vos podés llegar a fabricar si yo soy el Estado y te ayudo, o cortadores láser o cosas de alta tecnología, o como es turbinas solares, perdón, turbinas eólicas. Está bueno, una turbina solar está bueno también. Paneles solares, bueno, pero nadie puso eso, nadie, no. En los números, nosotros podríamos tener un país superhabitario. Es más, mi visión en este momento es, ¿por qué tardamos tanto nosotros en generar la vacuna argentina? En los números está todo dado la circunstancia para que nosotros podamos tener vacunas hechas por nosotros. La mayormente parece que no se quedan en Argentina, migran a otro lado. Ese es uno de los Claro. problemas. Pero imagínense, Ricardo, y fíjense Carolina y el equipo. Vieron que todos los días el Banco Central está regulando el dólar. Eso es lo que yo quiero simular también. Vieron que hay una base monetaria que es el gran circulante que hay en comparación con la reserva que hay respaldando eso en el Banco Central. Cuanto más dinero circulante hay y menos reserva, se produce la devaluación de esa moneda, en este caso el peso. Como nosotros tenemos una economía mentalmente dolarizada, porque el tipo va, planta 2 mandioca y como aumentó el dólar, el tipo aumentó. Y no está mal, porque en realidad todo aumenta. Aumenta la carne, aumenta la nafta, aumenta la carne. Todo interrelacionado. Ahora, todos los días el banco, para mantener una cotización razonable del dólar y que no se produzca todo ese tema de dólar blue, de dólar blanco, de dólar verde, de dólar campo, toda esa historia, compra o vende de acuerdo a lo que quiere mantener. Eso también se puede simular. Compra y vende. Cuando vende, baja la cotización. Cuando compra masivamente, sube la cotización. Porque es un caso típico de oferta y demanda. Ahora, si yo les diría que con lo que se gasta en una semana para mantener la cotización del dólar y darle de comer a las cuevas financieras y a esos capitales golondrina, que son los tipos que están invirtiendo desde China, desde Nueva York, desde cualquier lugar, en los lugares donde más le conviene, sin importar si la inversión es productiva o no es productiva, no importa, ellos lo que quieren es interés. Yo pongo 20 millones de dólares y lo dejo 2 días y me llevé $50.000 de ganancia. Es una barbaridad. Cosa que eso en otros países no lo voy a tener nunca. Entonces, si yo destino, por ejemplo, puedo simular, si yo destino esos movimientos del Banco Central, en vez de usarlos para frenar o subir el dólar, lo uso para inversión productiva, con el colateral que viene a partir de eso. Por ejemplo, vamos a suponer, si Argentina tiene problemas de vacunas, bueno, listo, ¿cuánto sale un laboratorio de súper alta tecnología para producir vacunas, investigar? ¿Cuánto puede salir? 100 millones, 200 millones.
500 millones de dólares, 1.000 millones de dólares. ¿Puede salir? ¿Qué les parece? ¿Puede salir así? ¿O puede agarrar 1.000 millones de dólares? Y meterlos ahí, ¿cierto? Eso es lo que se gasta en promedio en una semana de rueda financiera. Entonces, depende de, nosotros podemos simular todo lo que queramos, pero quien toma la decisión es otro. Se puede hacer toda la simulación. Y van a dar bien, evidentemente van a dar bien, porque imagínense, si yo invierto en generar, vamos a suponer en generación de energía, un parque eólico vale entre 100, 130, 150 millones de dólares, depende de la capacidad que yo quiera ser instalada. Empiezo allá no depender más del petróleo, y va a llegar un momento que Argentina produce petróleo y va a poder exportar petróleo, no importa. Otro, tengo problema, por ejemplo, tengo problemas de gas, bueno, tengo que simular qué tiempo me puede llevar a mí cambiar la matriz de producción de gas a otra, eléctrica, por ejemplo. A ver, todas esas cosas son las cosas que se pueden simular, pero como dice Lucas, no sé si eso va a ser lo que en realidad se va a tomar en cuenta para tomar las decisiones, ¿sí? O sea, en el campo de la simulación podemos simular muchos escenarios. Por ejemplo, una vez me tocó simular cuánto tiempo había que, fíjense, ¿no? Nos propusieron este problema. ¿Cuánto tiempo yo debería retrasar una jubilación, el trámite de una jubilación X, para que esa jubilación se convirtiera en pensión? ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Joselo? Esa simulación. ¿A cuál de los dos le habla? ¿A José? A vos. A mí. ¿Qué te Y parece? mínimo 1 o 2 años. Bueno, pero vos te vas dando cuenta, ¿no?, de lo que estoy hablando, ¿no? ¿Cuánto lo tengo que alargar para que se muera el tipo? Eso es. Ahí es 10 años más o menos mínimo. No. ¿Qué hacen las empresas? ¿Qué hacen los entes? Por ejemplo, van calculando en base a la tasa de mortalidad, ¿sí? En base a la tasa de mortalidad, y la tasa de nacimientos y la tasa de... ¿No sería que le ponen más restricciones? Cosa de que se alargan los plazos y por ahí ella pueda fallecer. Claro, tal cual, Elizabeth. O sea, ¿por qué creen ustedes que hace años que se viene anunciando en el rum rum que la jubilación para los varones se va a ir hasta los 70 y las mujeres hasta los 65? ¿Se acuerdan que eso fue uno de los temas que se hablaba mucho en la época anterior? Y porque hacen una estadística para ver ¿cómo se dice? Cuánto tiempo máximo de vida tiene uno de otro. O sea, la probabilidad que tiene uno de fallecer antes de hombres, otras mujeres. Y otro, acuérdense que están simulando, un sistema jubilatorio como el nuestro, que es por reparto, funciona de la siguiente manera. Los que están activos aportan, en teoría, a un fondo común. Ese fondo común se distribuye en los que están jubilados. Lo normal a lo largo de la historia era que hubiera 5 o 6 o 10 que aportaran por cada jubilado. En el caso de la Argentina y de otros países, se intentaron muchas soluciones. Por un lado, privatizar el sistema jubilatorio, cosa de que ese fondo común, fíjense, ¿no?
ese fondo común, que es una montaña de plata, se pudiera invertir, se pudiera prestar, se pudiera hacer transacciones para que se generara una masa más de dinero para poder hacer frente a las obligaciones mensuales. Se hizo con las famosas AFJP, que fracasaron porque en realidad es muy difícil que la gente ve semejante cantidad de guita y no se la quiera chorear. Muy difícil. No quiero decir imposible, muy difícil. ¿Y qué pasó? Eso. Grandes estafas, tanto en Chile como en la Argentina, como en todos los lugares donde se hizo eso, que en su concepción probablemente no sea malo. Pero como no hay un control, los tipos dicen, compramos acciones de Enron, estaban a $100 y ahora resulta que se fueron a 0,5 centavos de dólar, nos fundimos. O en vez de comprar Tesla, porque está en alza, compran Molinos Río de la Plata, que está en baja. Y hacen ese tipo de cosas que el usuario no tiene ni el menor conocimiento. También se intentó simular los retiros voluntarios. Es decir, bueno, de alguna manera le convenzo a la gente para que se jubile, con algún tipo de incentivo. Un país como Japón, por ejemplo, es complicadísimo, porque la gente vive muchos años, tienen una esperanza de vida de 80 y pico de años, un país que tiene en su base, mucha gente, pero también tiene una pirámide invertida. La gente de 80 años son muchos. ¿Y ahí qué sucede? La gente no se quiere jubilar. Entonces, para que se jubile y dé lugar a las generaciones que van viniendo, le intentan pagarle más cuando está jubilado que cuando está en actividad. Lo cual también trae muchos problemas. Porque llega un momento que el punto de equilibrio no se lo puede lograr. ¿Me entienden? O sea, ese tipo de simulaciones, ese tipo de escenarios son lindos para investigar. Otro es, por ejemplo, intentar predecir. Vieron que se habló mucho tiempo del famoso dólar futuro. ¿Los intentaron nombrar eso, dólar futuro? ¿O compras a futuro? Sí, profe, justamente hoy estaba viendo una noticia de eso. ¿Sería como comprar en corto, profe? Claro, por ejemplo, fíjense, vamos a arrancar por algo no tan endeble como el dólar. Yo voy a la bolsa de granos, ¿sí? Y quiero comprar soja. Soja puesta en el puerto de Bahía Blanca. Pero la soja se está plantando ahora. Y se va a cosechar, ponele, dentro de 6 meses. Entonces yo, por oferta y por demanda, hago compra a futuro. Te vendo un precio ahora que creo que puede llegar a valer a 6 meses, y si llega a valer más o menos, salís perdiendo o salgo ganando. ¿Está? Eso pasó lo mismo con el dólar a futuro. Se hicieron muchas simulaciones con el dólar a futuro, pero aún así no se pudo prever la cantidad de maniobras fraudulentas que se hicieron a partir de eso. Una cosa es comprar a futuro en un precio estimativo y otra es, yo te digo, mira José, comprá dólar a futuro, no te preocupes, comprá todo lo que puedas, vendé tu casa, vendé tu auto, vendé tu campo, comprá el dólar a futuro a 100 pesos.
Imagínense si hubiéramos nosotros hecho eso. ¿Hubiéramos ganado o hubiéramos perdido? Lo comprábamos hace 2 años, o en el 2016, lo compraba, el dólar estaba, ponerle a 30 pesos. Y yo te decía, te vendo a 100 el dólar futuro. ¿Vos qué me decís? Y nadie esperaría que subiera tanto. ¿Sí? Yo compraría. Salvo que vos tengas la información, de los que producen la cotización, de que el dólar se va a ir a 180 en un momento dado. Y ahí vendes. Acá lo que hicieron era que vendían bonos para bajar como artificialmente el precio del dólar. Y la gente decía, oh, está bajando el dólar, pero en realidad lo que hacían era vendían bonos de acá al Banco Central para aumentar Claro, la demanda del peso. tal cual, cuando yo tengo mucha oferta, bajo la cotización para hacerme de dólares de los ciudadanos, porque sé que después va a venir el rebote y yo voy a tener los dólares y los voy a vender al doble. Porque acuérdense, un país como el nuestro depende de tener dólares líquidos, porque acuérdense que las cosas que se compran en el exterior, hay que pagarlas. Tanto lo que compra el Estado como lo que compran los particulares. Los dólares tienen que salir de algún lado. Entonces, ese tipo de cosas es lo que podemos llegar a simular. Bueno, ¿ya trabajaron en grupos o los dejo trabajar un ratito más? Un ratito más. ¿Encontraron alguna cosa que valga la pena? Acá estoy mirando lo que dejó el profe Juan Carlos. Vamos a arrancar por el teorema, por la teoría de partículas. Bien, ahí vamos a andar. Perrón Frobenius me encanta, ese vamos a hacer. ¿Les parece? El algoritmo Pascal. No tengo ningún grupo. ¿Cómo te dejaron afuera? Júntense, dale. O armamos acá. ¿Cómo armaron los grupos? Nosotros somos 6, profe, pero si quiere él y le agregamos, no hay problema. 5 eran. También estoy sin, alguien que esté sin. 5 eran, no 6. 5 eran. Hay 30. 31. Bueno, ponele. 6 por 5, Uno 30. más por la duda, profe. Dale. Yo estoy sin grupo. ¿Alguien que quiera hacer conmigo? Eso, no le dejen afuera a Elizabeth, ¿qué pasa? Hace conmigo, estoy libre. Listo, dale. Dale. Ármense, acuérdense, para todo el cuatrimestre, ¿eh? Y cuando lo tienen listo me pasan por el chat. Y vamos a anotar. ¿Por el chat acá, profe, o por el WhatsApp? Sí, Gonzalo, por acá. Por acá okay. nomás no hay problema. O como quieran, ¿les parece mejor por el WhatsApp? No hay drama. Mejor por WhatsApp, profe, así queda evidencia, después queda registrado. Bueno, dale, no hay problema. Perfecto. Voy a preparar el mate, si ustedes me dan permiso. Ahí lo veo a José con su mate ahí en la mano. Inmóvil. Sí. Es una foto, profe, es una foto. Bueno. Estoy tomando té ahora. Bueno, dale, perfecto. Bueno, Ronaldinho con José Andrés Cuenca, Gonzalo, está Enrique y está Nico. Bueno, dale, no hay problema. ¿Ese mismo me lo pasaron al WhatsApp, al grupo, por la duda? Sí, profe. Bueno, dale, perfecto.
Obviamente, en algún momento vamos a hablar de, por ejemplo, los lenguajes que existen para simulación. No son muy amigables las interfaces que estuve mirando, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si... Me había tocado trabajar en su oportunidad con un lenguaje que se llamaba GPSS. Y era tipear y la verdad que no era nada amigable la interfaz y no se entendía mucho, que había que pasar demasiado tiempo aprendiendo el lenguaje que obteniendo los resultados. Profe, una consulta, estuve buscando, no entendí bien o cómo tengo que buscar acerca de la teoría de partículas que mencionó uno de los chicos. Bueno, eso es mecánica cuántica. Simular de alguna manera los comportamientos dentro del mundo cuántico. Ahora, fíjense algo que eso es uno de los apuntes que había dejado el profe. Fíjense si eso en realidad les va a servir para algo.
Caro, ¿te cambiaron de sexo? ¿Ahora te llamas Carlos? Elijan temas que puedan avanzar, ¿eh? No me vengan con el algoritmo de Markov que después se van a poner en un berenjenal. ¿Estamos? Justo cuando salimos, o sea, cuando yo salí. Profe, una consulta. Sí o sí tenemos que definirnos por un tema ahora ya, porque no nos estamos poniendo de acuerdo. No, y discútanlo tranquilos. Por ejemplo, miren, yo les paso un tema al chat, fíjense. Puede ir por ese lado, ¿eh? Irnos a simular juegos, obviamente con el nivel académico que requiere, ¿no? Por ejemplo, a ver si les puedo mostrar otro. Este enlace, que es un PDF, que tiene que ver con simular para aprender, simuladores de aprendizaje.
Ese está buenísimo, me interesa. Bueno. Es este. O sea, es amplio el campo. Para cada uno, yo les ayudo en la parte teórica, lo vamos armando, vamos mirando cosas fundamentales. Sí, díganme, escucho. Simular juegos, ¿cómo sería eso? Juegos de simulación. Juegos de simulación. Claro. Por ejemplo, decir, bueno, ¿qué parámetros se pueden simular? Si yo voy a hacer un juego que tenga que ver con alimentación saludable, por ejemplo. O un juego que voy a hacer que no se me muera un paciente de terapia intensiva, con él. Voy a hacer un juego que simule un organismo diabético. La interfaz es el juego, pero toda la simulación está por detrás. ¿Se puede hacer algo de eso? No hay ningún problema. Yo creo que vi un par de chicos que se habían recibido. Uno que había hecho un juego que se llamaba Stay Healthy, mantente saludable, que lo había hecho con el Construct. Pero el Construct era la excusa. Todo lo que ven, toda la parte teórica y todo lo que él había tenido que aprender de simulación, de variables, de generación de números aleatorios, de un seguimiento de trayectoria y demás, venía de la mano de la simulación. Puede ser por ser también. Sí, José. Últimamente estaba leyendo un poco también acerca de esa simulación y puede ser que la inteligencia artificial que manejan los autos Tesla practiquen en el mundo simulacro de GTA. ¿Sí? O sea, para aprender los conceptos básicos del camino en el mundo real. Y acordate que cuando se hizo un ejemplo típico es lo siguiente, cuando se hizo el ataque a las Torres Gemelas, ¿dónde hicieron las simulaciones? En el Flight Simulator de Microsoft. Ninguno de ellos se había subido a un avión en su momento, pero consiguieron, obviamente, en el mundo de los videojuegos, consiguieron simulador de 747, o sea, el plugin del 747, de los otros aviones, aprendieron a volarlos. Era tan fiel la simulación que les sirvió a los tipos para apuntar el jet y chocarlo contra la Torre Gemela. ¿Sí? Sí, tal cual. Y Tesla obvio que debe estar haciendo lo mismo, porque atrás de esos juegos de simulación hay muchísima inteligencia artificial. ¿Sí? Acuérdense que ya hay carreras que tienen que ver con simulación, modelar y simular. No necesariamente tengo que ser un experto en física. Los juegos tienen mucha física para ver cómo se desplaza una pelotita, cómo se desplaza un disparo. Hay mucha geometría. Fíjense esto, les paso un link. Lo que se viene como posgrado para ustedes. ¿Para dónde pueden ir?
Por ejemplo, uno de los chicos que vinieron, ¿se acuerdan que vinieron dos chicos a promocionar el polo tecnológico y demás hierbas? ¿Se acuerdan? Adrián, José, ¿se acuerdan de eso? Creo que era el año pasado, creo que era el anteaño, cuando estábamos en la presencial. Sí, profe. Bueno, esos chicos, uno se recibió con un simulador de realidad virtual, con la máscara de realidad virtual, que simulaba un auto que iba por la ciudad de Formosa. Y el otro con una bicicleta que iba por diversos caminos programables. Era lo mismo, más o menos. Obviamente afanado de internet, como corresponde, pero era una simulación. Si ustedes me dicen, voy a implementar una simulación que me permita, por ejemplo, a través de un mundo virtual, simular trámites, hacer el mundo virtual UNAF, o aunque sea el mundo virtual FAEN. Había mucho software para eso. No les digo que lo hagan en el Minecraft, pero lo importante es plantear el problema que se quiere resolver también en esto, e implementar, averiguar sobre qué técnicas se pueden usar, investigar más que nada eso y llevarlo a la práctica. No volverse loco con matemáticas, que es para problemas. Yo a esta altura de mi vida ya no quiero meterme en problemas. Quiero que mis estudiantes se reciban. No sé si me voy explicando. Sí, profe, lo escucha bastante bien. Todos queremos recibirnos también, profe. Sí, yo ya quiero terminar este ciclo y empezar a poner un posgrado, en todo caso, en tecnologías o en simulaciones o en desarrollo de videojuegos a partir de tecnologías de la información. Ya tenemos que dar un paso cualitativo grande adelante. Pero acuérdense, este va para mi amigo Adrián, que se enoja cada vez que yo digo esto. Tenemos que darle un nivel universitario a todo lo que hagamos. ¿Estamos? No puede aparecer lo nuestro como que se pudo haber hecho. Pues, bueno, este año no hay ferias de ciencia, pero en las ferias de ciencia de toda la Argentina siempre aparecen cosas son dignas de sacar adelante. Nosotros, como formoseños, tenemos que demostrar de qué estamos hechos, ¿no? O sea, de qué madera estamos hechos, no que somos de madera. ¿Estamos? Entonces, bueno, algunos de los temas que a mí me parece que podríamos simular es, primero, arrancar simulando escenarios con algo sencillo, que todos lo tengamos a la mano. Simular variables numéricas, por ejemplo, con el Excel. No hace falta bajar un software exclusivo para simular, que cumple las mismas funciones, como el SPSS, como el GPSS, y tantos otros, o como el Grafmática, o el Estadística. Cualquiera de esos programas, las funciones básicas son las mismas. Mismo podemos seguir modelizando mucho todavía, que no llegamos a modelizar muchas cosas con el RapidMiner, para ver qué pasa si yo hago tal cosa, qué dato voy a obtener. Yo no sé si estará todavía en software Optima, a ver si existirá.
ProModel puede ser también, ¿eh? ¿Habrá alguna versión que podamos? Lucas, te hago un encargo ya mismo. ¿Estás ahí? Lucas, ¿estás ahí? ¿O justo no? Ahí contestó en el chat, profe. Sí, Bueno, justo. dale. Sí, profe. Bueno, mira, entra acá. Fíjate si conseguimos una versión de ProModel. ProModel también está bueno. El único que hay que tipear en... Si queremos, bueno, es como que podríamos usar este también para hacer algún tipo de simulación. O pirateamos a ProModel. Perdón, se me escapó. Sí o sí, vamos a tener que charlar sobre Monte Carlo, sobre simulaciones del algoritmo de Monte Carlo. Acá encontré un software, Risk Optimizer, que podría llegar a andar. O sea que son todos de pago esto. No sé cómo lo vamos a hacer para conseguirlo. Óptima, acá está Óptima, a ver qué dice. ¿Existirá todavía?
Arena, puede ser que usemos también, a ver si está todavía Arena. Arena Software. Me parece que Arena era gratuito. Puede ser este. El Brightness también puede ser. Tienes. Bajo el volumen. Profe, le hago una pregunta. ¿Se acuerda que una vez usted nos dio sobre un tema de juego ese de los dados, de la probabilidad que Sí. salgan los dados? ¿Podemos estudiar, o sea, hacer modelado de las variables aleatorias? De También. acuerdo a su distribución, Sí. la probabilidad de que salga un número, pero en este caso nos agarraríamos de los bolilleros. Sí, puede ser, puede ser. Porque yo puedo conseguir todos los extractos de cada uno de los bolilleros. Intentar probar la ley de los grandes números, por ejemplo. Sí, la probabilidad aleatoria básicamente de todos los números, las probabilidades que salga cada uno de ellos. Claro, bueno, acordate. Creo que podríamos hacer algo de eso. Yo darle la parte teórica, explicarlo bien y algunos que se quieran enganchar de ahí.
¿Encontraron temas interesantes? ¿Qué les parece? Que estén al alcance de ustedes. Fíjense, que ustedes se animen a desarrollarlo. Entre todos, obviamente. Lo que estoy viendo, que eso es lo que yo les pregunté recién, usa mucho lo que es con el crecimiento de las poblaciones, también mediante la media, la varianza y los momentos de la variable aleatoria. ¿Te vas a animar a aplicar eso? Sí, no hay problema. Acuérdate, Dice ese que es es... muy extensa. No. Eso es simulación utilizando medidas o estadísticos de tendencia central, ¿sí? Se puede hacer eso. Un trabajo sobre eso. Podemos simular una empresa con alguno de los software, a ver qué pasa en una planta de fabricación. Profe, Sí, dime. ¿y qué tal si eso lo podemos expresar como la forma de que tienen las máquinas de los casinos? ¿Se podría hacer también eso? Una simulación. También, sí, O sea, sí. También. Acordate que las máquinas de los casinos se basan en, teóricamente, generación de números aleatorios, lo cual yo siempre desconfío porque de alguna manera yo puedo cargar algo que la probabilidad de que aparezca algo en determinado orden se reduzca, pero puede ser también. ¿Sí? Todavía sí. Ya, falta pregunta. No te preocupes. A ver. Sí. Sí. Pueden arrancar con por ejemplo, con algo que se haya hecho en alguna otra materia y empezar a simular cosas, agregarle cosas para empezar a simular nuevos resultados, ¿sí? Se puede hacer. De cualquier materia pueden sacar los contenidos y generar una simulación nueva. Creo que ustedes habían hecho un robot. Bueno, ¿qué le podemos agregar para que pueda simular un entorno real? O lo más cercano posible. ¿Puedo simular el funcionamiento de una máquina expendedora? ¿Puedo simular, no sé, el comportamiento de un dinamómetro que mide potencia de un vehículo? Por ejemplo, no sé. Hay, fíjense, miles de cosas que podríamos llegar a llevar al campo de la simulación. Profe, Sí, Samuel. una consulta. Nuestro grupo está debatiendo en dos posibles temas. Uno Dale. sería, por ejemplo, el tema de, no sé si al tanto ese que Greenpeace anda dando vuelta por Formosa y dice sobre el tema de la deforestación y la reforestación, o sea, hacer una simulación de en cuánto tiempo, por ejemplo, nos podíamos quedar sin espacios verdes o cuánto tiempo nos tardaría en recuperar la tala indiscriminada que se está haciendo. Uno de esos dos temas sería como primera opción y la segunda era el tema de la simulación sobre cómo se produce el tema de las inundaciones, cuáles serían los barrios más afectados y todo eso. Bueno, sí, ahí... No, pero queríamos que nos aconseje cuál sería más probable hacer. En el primero, ¿vos qué harías? Mirarías los censos
forestales, miraría, suponte, la planimetría de Formosa o de los alrededores de Formosa, por un lado, de donde se está plantando, entonces vos medirías la tasa de tala, por ejemplo, si yo corto 100 árboles hoy, la tasa de crecimiento, teniendo en cuenta que la tasa de crecimiento de esos árboles para llegar al fuste adecuado, ponerle un algarrobo es mínimamente, no sé, supongo que debe ser 10 años, eso hay que averiguar todo eso. Y si yo voy tengo un censo forestal de 100.000 algarrobos y voy cortando de a 200 por día, en un año estoy cortando miles y miles de árboles. Y cuando hago la comparación con lo que yo pueda sembrar y hasta que llegue a un punto de poder seguir cortándose, ¿cuánto tiempo voy a tardar? Esa es una. En el otro, vos tenés que tomar las cotas que están, en las cuales está cada punto de la ciudad, tomar la altura, medir la altura de las defensas que se han hecho, y simular, viste que las crecidas de los ríos hay crecidas que se supone anuales, que son cíclicas, ¿no? Otras que se supone que viene una vez cada 5 años, una vez cada 10 años, una vez cada 20, 50 años, y hay una que siempre se tiene en cuenta, que es la crecida del 1.000.000 de años, que ocurre una vez cada 1.000.000 de años, donde el río llega a 20 metros, y una ciudad como Formosa desaparece. A los 11, 12 metros, 13 metros que tenga el río, 14 metros estamos nadando. ¿Por qué? Porque Formosa está hecha en el lecho del río, en el lecho histórico o original del río. ¿Está? ¿Me va siguiendo, Samuel? Y me está diciendo prácticamente que hablo de deforestación. No, cualquiera de los dos se puede hacer. ¿Por qué? Porque en los dos vos vas a tener que ir a numéricos. Por ejemplo, tomar la estadística de crecida del río en los últimos 20 años, poner lo que puedas encontrar. Intentar decir, bueno, ¿cada cuánto se produce una crecida manifiesta? ¿Sí? Obviamente, si tuvieras los datos hacia atrás, desde, no sé, desde la Fundación de Formosa, mejor. En los dos vas a tener que vivir haciendo cálculos, ¿sí? En uno podrías marcar puntitos que van desapareciendo y otros que van creciendo. La velocidad de los que van creciendo es muy inferior a la velocidad de los que van desapareciendo, ¿entendés? Lo podrías poner, primero haces un cálculo, vas diciendo, bueno, tarda 10 años en crecer, desde plantín hasta llegar a 40 centímetros de, menos, mucho más, ponerle tarda 20 años hasta llegar a entre 40 y 50 centímetros de fuste. Listo, ahí tengo una medida. Y se está talando a una cantidad de tanto en promedio por año. ¿Cuánto? Si vos podés ir haciendo algo dinámico, podés ir, bueno, el primer año y ver, podés ir simulando columnas o gráficas, obviamente, ¿no? Podés hacer una gráfica que te vaya representando los árboles y cómo van desapareciendo uno por uno. ¿Está? ¿Está, Samu? Sí, profe, ya nos decidimos ya por la deforestación. Ustedes son maestros de la programación. Primero resuelvan el tema de la simulación y después la interfaz que van a hacer. ¿Ah? Resuelvan en papel qué quieren simular. Un árbol que va creciendo, tarda tanto tiempo. Hablan con el ingeniero Darwin Cáceres, con alguno de los ingenieros forestales, Fanny Barreto, bueno, cualquiera de los ingenieros, le va a tirar una data. Perfecto. ¿De qué especies, por ejemplo? Y vean, y vayan viendo, por lo menos en los registros,
oficiales en todo caso, cuánto se está produciendo. Acuérdense que se supone que yo talo uno y debería plantar, no sé cuánto era la ley que decía, si era 2 o 3. En realidad yo pienso que si yo talo un árbol, debería plantar mínimamente 20. Al ritmo que estamos talando y al ritmo de crecimiento y de producción, es muy probable que no alcance ni siquiera, talo uno, planto 40, capaz que ni aún así llego a tener algo sustentable. ¿Sí? Muy buen, los dos son muy buenos temas. Perfecto. Los dos son geniales, o sea, ustedes pueden elegir un tema y venderle a otro grupo el otro tema, no hay problema. Bueno, al inbox no cualquier cosa, chicos. Se vende, así como se vende un dominio de internet, se vende una idea de trabajo. Precio por MP, Samu. Está bueno. ¿Qué otro tema salió en los grupos? ¿Qué les parece? Los estamos pensando todavía, profe. ¿La están piloteando? Bueno. Elijan. Profesor. Sí, Elizabeth. Nosotros pensamos en el tema comprar acciones en corto e ir buscando si en Argentina se da eso y investigando. Buenísimo, sí. Si yo pudiera simular, hago una inversión en criptos. No sé en qué todavía, recién estamos aprendiendo, estamos investigando de qué se trata. Está bueno, está muy bueno. Dale. Preparen una especie de propuesta para charlarla entre todos el martes que viene. Bueno, como una especie de presentación en PowerPoint para compartirla, ¿sí? Y ver cómo vamos a ir desarrollando qué temas deberíamos ir desarrollando para cada uno de los temas. Pues hoy yo quería que ustedes empiecen a involucrarse en su propio aprendizaje. Lo que me decía Adrián, lo que me dice Samuel, son temas que están muy buenos. Profe, y un poco de teoría para ir viendo qué miramos. Así vamos. Tienen que ir mirando lo siguiente. Teorías de modelado, es lo fundamental, pero modelado básico, no vayan a la locura de cosas. O sea, lo principal es cómo generar números aleatorios para empezar a trabajar con incertidumbre. Monte Carlo, para el tema de la incertidumbre. Ya lo habrán visto esto, ya lo habrán visto en Monte Carlo, lo deberían haber visto en investigación operativa, ¿o no? No. El algoritmo de Monte Carlo. Bueno, no. Arranquen con eso, Monte Carlo y números aleatorios. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Eso solo sería, profe, o algo más? Por ahora, sí, que con eso tienen como para entretenerse, ¿eh? No lo tomen muy light porque profe, entonces para el martes que viene tenemos que tener bien definido el tema ya, una especie de presentación. Júntense, charlenlo bien y decir, bueno, podríamos llegar a hacer un desarrollo sobre esto. ¿Sí? Y mientras tanto vamos viendo que se vayan consolidando como grupo. De paso, fíjense los temas que tengan proyección a futuro y que puedan dar como resultado un trabajo final de investigación. Que tengan trabajos que puedan ser desarrollados a nivel universitario de grado. ¿Sí?
Ya están, por lo que veo, están conformados todos los grupos. Así es, profe. Profe, yo le estuvimos hablando con mi grupo. Dale. Y estábamos hablando acerca de como tema, para ver si podemos ir guiándonos un poco, de utilizar modelos probabilísticos para medir el éxito o fracaso, digamos, para ataques informáticos a data centers. Bien. O sea, evaluaríamos, digamos, los tipos de ataque y dependiendo del nivel de seguridad que tengan los data centers. ¿Y van a poder simular eso? ¿Un data center? ¿Le van a poder atacar al del alelón? Estamos en eso. Ya casi ingresamos. Falta poquito. Oh, también. Está bien, buenísimo. Vieron que lo que más vemos siempre de la simulación es la interfaz. Me muestran una simulación de cómo se hizo percha el Titanic. Pero hay involucrado un montón de cosas ahí. Por eso le digo, no necesariamente tengo que ir a la matemática profunda, sino que vean algo que sea atractivo, que les traiga un conocimiento nuevo, que les obligue a decir, bueno, si voy a utilizar probabilidades, bueno, me parece perfecto. Si voy a utilizar, por ejemplo, otras distribuciones de frecuencia, si voy a querer simular, por ejemplo, o obtener probabilidades de que aparezca una nueva enfermedad, comparar dos poblaciones, o muchas cosas que pueden venir a partir de simular. ¿Está? ¿Sí? Pregunto, ¿todo el mundo entendió? ¿Todo el mundo está trabajando? Sí, profe. Sí. Bueno, y después, acuérdense, con la mayoría de ustedes nos vamos a ver el jueves. Lo que vamos a tratar en estos días, vamos a ir armando una grilla llamada ficha de lectura. Vamos a trabajar sobre la ficha de lectura muy en profundidad, sobre las técnicas de escritura ya de la redacción científica, más que nada. Si bien ustedes tienen teóricamente mucho conocimiento metodológico, bueno, ahora vamos a ir empezando a consolidar la escritura, ¿sí? Y en este camino de consolidar la escritura vamos a ir ya dándole forma científica a primero un proyecto de investigación que después como resultado, como les comenté la vez pasada, pueda dar una tesis. ¿Entienden? Acuérdense que todo tiene que ver con todo. Entonces, yo primero que hago, conozco bien el fenómeno, me planteo un proyecto para conocerlo aún más, y a partir de eso obtengo como resultado un nuevo escrito, que puede ser una tesis, que puede ser una publicación en una revista de divulgación, que puede ser una publicación en una revista científica, que puede ser un libro, que puede ser un manual, o lo que sea. Pero todo parte de investigar. Yo no puedo escribir una tesis si, por un lado, no conozco mucho de metodología de la investigación, y por el otro lado no conozco mucho del tema que yo voy a tratar. ¿Entienden? Por eso esto les va a venir muy bien para empezar a ver cómo se trata un tema y cómo se lo investiga. Fichas de lectura es una herramienta fundamental para alguien que quiera recibirse. O sea, yo les puedo mostrar muchos modelos de gente que escribe y que tarda 3 años en escribir, porque
con las cosas básicas, como por ejemplo conformar, buscar los párrafos que me interesan a mí de un libro o de un artículo, hacen agua ahí, ¿está? Entonces, bueno, saco una foto, está la asistencia, todo el mundo está, como dice Julia, todo el mundo está feliz. Sí, profe. Riquelme está contento. Vieron que ahora el problema es si Riquelme está contento. Bueno, entonces, la asistencia no hay problema. Somos 31. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo la otra vez les envié un formulario o todavía no. No, profe. No, profe. No, profe. Ahí está, espera. Bueno, en un segundito. Profe, le pregunto, ¿solamente vamos a tener los días martes, no los jueves y los martes? Modelos es los martes. El jueves es, ¿cómo es? Trabajo final. Trabajo de investigación final, sí. Le pregunto porque el año pasado nosotros teníamos los jueves y los martes, o sea, martes y jueves. La práctica se hacía los jueves. Y bueno, vemos. Podemos hacer domingo a la mañana, porque yo horario, la verdad que no tengo más horario. Pero acá en el SIU me mandaron, ¿cómo era el tema? Sí, ahí dicen del martes nomás. Martes, sí, en el SIU. Bueno, sí, vamos a dedicarle más horas al tema del trabajo final. Y vamos a intentar hacer lo que podamos más alto nivel en modelos. Sí, esto lo cargó María Rosa en el SIU. O sea que, evidentemente. ¿Queda así nomás, profe? ¿Los martes nomás? Vamos a quedar así nomás. ¿La misma hora o se pasa la siempre 14-16. Vale, pues. Este link que les envié hoy, que es el mismo link, por las dudas, guárdenlo, es el mismo link que vamos a usar el jueves. Ya lo reservé ahí. ¿Está? Ok, actualiza entonces la descripción porque siempre lo puse en la descripción del grupo. Está bien, sí, viste que el de hoy, el otro día les mandé uno que tenía ahí a mano, el primero que encontré. Estadística. Estadística del Fermosa, dale para adelante. Entonces ahora, este link que dice, creo que es clase de Marcelo Pugliese, una cosa así, es para los martes y para los jueves. ¿Sí? Bueno, entonces, investiguen, miren que en esta cátedra la idea es que trabajen mucho ustedes para sacarle el jugo. Yo les voy a dar mucho contenido también, pero no enloquecerlos con teoría, sino ver cómo avanzamos en llevar adelante un proyecto de simulación. Por ese lado, quiero ir. ¿Ustedes están de acuerdo? Me levantan la manito y ya está. ¿Nadie está de acuerdo? Ah, bueno, ahí. Bueno, listo entonces. Esperen que quiero mirar. El formulario si tengo armado. Colóquenme en el chat, por favor, su nombre del DNI presente y ya está. Acá en el chat de y listo. Igual tengo los grupos ahí conformados en el WhatsApp, pero por las dudas. Bien, perfecto. Aiza, no se olviden de colocar sus DNI por las dudas, porque no tengo todavía la lista ahí. Tengo que entrar al SIU, pero por las dudas. Así ya tengo yo armada mi pequeña listita. Y listo. Qué rápido. Muy bien. Bueno, ¿todo el mundo mandó su asistencia?
Perfecto. Qué envidia que me da esos DNI, 40 millones, 37 millones. Estamos todos locos. Y yo tengo 13 millones. Ay, ay, ay. Mañana, con decirle que mañana me toca vacunarme. Clase 60, modelo 60 el tipo. Bueno, quedamos así entonces. Nos encontramos el jueves, con la mayoría de ustedes nos encontramos el jueves. Y con los demás nos encontramos el martes. Bueno, profe. Bueno, dale. Listo, chicos. Chao, chao. Tranquilo nomás que hay amplias posibilidades de que puedan regularizar y aprobar esta materia, digo, se me ocurre. Amplias posibilidades. Bueno, nos vemos.